puede ser que el pueblo del Señor viva en una angustia, siempre con dolores, con esto, con aquello. Aunque estemos enfermos, dice la Escritura, aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que alabar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que glorificar. No importa dónde vamos, el Señor sigue siendo Dios, aleluya. Y nosotros, sus súbditos, nosotros sus siervos. Y estamos para eso, aleluya, para darle gloria y honra a su nombre. Alabanzas al Señor. Amén. Ya hemos orado y vamos a comenzar, ¿verdad?, con la plática de esta tarde. La plática de esta tarde lleva como tema actitud o fórmula para cambiar el corazón de Dios. Aleluya. Tantas cosas que hay en la palabra del Señor y a veces uno pasa por alto cosas como esta. El Señor se deja conocer. A través de su palabra, Él se deja conocer. Y Él te dice cómo tú puedes hacer que Él cambie, ¿ok?, de mente. Que Él cambie de forma de actuar. Nos lo dice en la palabra abiertamente. Lo que tenemos que hacer es ¿qué? Creerlo y utilizarlo. Agarrar esa parte de la Escritura y hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero se oye fácil, ¿verdad? Que se oye fácil. Que esté escrito, que uno lo que tiene que hacer es cogerlo y vivirlo, ¿verdad? Pero en la práctica a la gente a veces no se le hace tan fácil y se le dificulta. Pero vamos a ver cómo la misma palabra del Señor nos enseña, ¿ok?, a que se nos haga más llevadero, más fácil, porque todo está ¿dónde? En la Escritura, en la palabra. Así que si se ponen de pie un minutito más en reverencia a la palabra del Señor, buscamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 al 14. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿quién está hablando? Yahvé está hablando. Vuelvo y repito. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vuelvo y repito la última parte. Entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Pueden sentarse, amados. Entonces, amados, desafortunadamente y tristemente, tengo que decir, ¿verdad?, que ustedes saben que José les dijo una vez que quería regresarme para Puerto Rico, pero como Dios es tan bueno, es que Dios es maravilloso. Llegué a Puerto Rico y ¿saben qué? Cambié de idea. Yo no me quiero ir para Puerto Rico. Amados, qué tristeza ver en lo que han convertido la islita de Puerto Rico, una islita tan hermosa, tan bella como todas las islitas del Caribe. Cómo, ¿verdad?, los políticos, cómo los servicios públicos, cómo las mismas personas están tan angustiadas y tan abatidas y tan preocupadas por lo que está pasando, que el ambiente que hay allí usted puede sentir que no es el mejor. Tristemente, ¿verdad?, haciendo una comparativa con los Estados Unidos, usted lo único que oye cuando está aquí es también la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿verdad?,
de esta época de elecciones y quién va a ser el candidato y todas estas cosas. Y en medio de todo esto, está la palabra del Señor, porque ya esto ha ocurrido por los siglos y los siglos y los siglos. Esta no es la primera vez. Entonces, el Señor ya nos dejó esta fórmula, nos dejó, ¿verdad?, esta actitud de vida a su pueblo. Porque en medio de todo el caos que pueda haber, el pueblo de Dios está aparte. El pueblo de Dios no es de este reino. Nosotros no somos de aquí. Pertenecemos a otro reino. ¿Se acuerdan de los mensajes? Pertenecemos a otro reino totalmente distinto. Y en el reino de nosotros, el rey que está es el más justo, el más bueno, el más consentidor de los padres. El reino nuestro está bendecido. Todos los hijos del Señor están bien cuidados. Y Él guarda a todos, salidas, entradas, y a todos suple, ¿verdad?, en sus necesidades. ¡Ey, qué reino más hermoso al que nosotros pertenecemos! Y qué rey tan bueno el que nosotros tenemos. Rey de reyes, Señor de señores. Pero como todo reinado y como todo rey, hay unos requisitos para nosotros poder, ¿verdad?, agradar a ese rey. Y entonces aquí el Señor nos está diciendo que dice aquí, entonces yo oiré. Quiere decir que mientras tanto, ¿qué? Él no oye. Dice que entonces, en ese momento, cuando Él vea esa actitud, cuando Él vea, ¿verdad?, que nosotros estamos aplicando esa fórmula que Él dejó en la palabra, es cuando entonces Él va a escuchar. Mientras tanto, el Señor no escucha. Si nosotros vamos a la palabra del Señor y buscamos un ejemplo rapidito, nosotros tenemos el ejemplo de Saúl, el primer rey de Israel, cómo empezó de lo más bien, que hasta el Espíritu de Dios vino sobre él y él profetizó. Y luego un Saúl que el Señor dice que lo ha desechado. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque desobedece lo que el Señor le dice. Pero entonces, ¿qué pasa? En medio del proceso de Saúl hay un David. Y el Señor manda a Samuel a que unja a David por rey de Israel. Y Samuel, ¿verdad?, va y hace lo que el Señor le dice, usando unas excusas. Ustedes lean la historia después. Y va y hace lo que el Señor le dice y unge a David. Amados, y cualquiera que oye eso, ¿verdad?, que sabe que los ungidos en el pasado eran los sacerdotes, eran los profetas, eran los reyes, pues qué gozo. Lo ungieron, qué gozo. Él está esperando entonces comenzar con lo que el Señor quiere que Él haga. Pero resulta que, como les dije al principio, los pensamientos del Señor son diferentes a los nuestros. Y para nosotros estar capacitados para cualquier cosa en el Señor, amados, escuchen lo que les voy a decir en esta tarde. No se dejen llevar por propagandas ni por gente que les van a hacer muñequitos bonitos y un Disneyland. Escuchen, para nosotros poder ser líderes, para nosotros poder estar, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios, lo que Él quiere, primero nosotros tenemos que pasar un desierto, como estábamos cantando, un desierto. ¿Qué sucede? Le tocó 10 años a David de huir de Saúl. Y en los que saben la historia, Saúl se sentaba a la mesa y David allí, y Saúl agarraba una lanza y se la mandaba a David. ¿Y qué hacía David en medio de todo eso? David le respondía con la lanza, agarraba la lanza y se la tiraba para atrás. No, David no hacía más que esquivar la lanza. Y ahí está otra vez el bendito problema de todos los siervos de Dios, que en estos días no aplican la fórmula, se dejan penetrar por una lanza. Entonces, él simplemente esquivaba la lanza. ¿Y qué hacía luego? Como si no hubiera pasado. Él seguía como si nada hubiera pasado. Entonces, así estuvo por 10 años. Lo estuvo buscando para matarlo, decía él, como un perro. Decía Saúl que lo iban a matar. Luego de eso, viene David y lo tiene, en varias ocasiones al alcance de él para matarlo. Los que siguieron a David, luego de un tiempo, porque David empezó solo, estaba solo, huyendo.
Y de momento se le une este grupo de personas tan buenas. Sí, sobre todo ilustres. Dice, los amargados, los quebrantados, los, endeudados. Miren qué grupo más hermoso tenía David. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ellos no podían entender. No podían entender, y así no entienden muchos que tienen un líder. No pueden entender. Porque el Señor con el que trata primero es con el líder. Y entonces no entienden y comienzan a hablar del líder y a criticar al líder. Y si yo fuera, yo lo haría de esta forma. Pues espere su turno. David no fue a quitar a Saúl y decirle, quítate que a mí me ungieron, voy yo. ¿Ok? Entonces David esperó. Tranquilito, esos 10 años. ¿Ok? Recibiendo lanzas y lanzas y lanzas. Y David lo que hacía era, las esquivaba. ¿Qué sucede? Cuando Saúl recobraba el sentido, que era cuando David, oigan bien, tocaba el arpa para él. Alguien que te está hiriendo, que te está tratando de matar, y tú estás tocando música para esa persona, para que esa persona sea libertada. Así hacemos todito. Alabanzas al Señor. Estamos orando, estamos clamando, estamos tocando alabanzas, aleluya, ¿verdad? Entonces, cuando él recobraba, entonces decía, ay, David, mi hijo. Era cuando él decía, mi hijo. Mientras tanto, David era de lo peor para él. ¿Qué pasa? Dijo David, líbreme el Señor de poner mis manos sobre el ungido de Yahvé. Ese es el respeto. A pesar de que estaba mal, a pesar de que el Señor lo había desechado, David dijo todavía, líbreme el Señor de poner mis manos sobre el siervo del Señor, sobre el ungido del Señor. Eso dijo él. La gente que tenía con él no podían entender. Pero si lo tienes ahí, tú puedes matarlo. No. Amados, eso lo hace Dios. Dios pone y Dios quita. Usted no haga nunca el trabajo del Señor. Nunca hagamos el trabajo del Señor. Entonces, dice aquí que empezando, si yo cerraré los cielos para que no llueva. Amados, ¿se han dado cuenta que últimamente no está lloviendo mucho? La palabra del Señor, ok, es clara. Cuando las naciones no están haciendo la voluntad del Señor, empieza a haber sequía. Dios es justo y Él paga, ok, a cada cual conforme a su obra. Y ¿saben qué pasa? Que si no hay lluvia, ¿no hay qué? No hay frutos, no hay cosecha, exactamente. Y si no hay cosecha, ¿no hay qué? No hay comida. Si no hay alimento, ¿no hay qué? No, exactamente, nos morimos. Es una cosa tras la otra. Alabanzas al Señor. Y dijo, para completar, si hay cosecha y Él manda las langostas, a los chapulines para los hermanos míos mexicanos, las esperanzas para mis hermanos puertorriqueños, ¿verdad? Aquí dice langostas, son las pequeñitas, no son las langostas del mar, ¿ok? Entonces, dice, y enviaré las langostas para que consuma, o sea, todo lo que hay en la tierra. O si enviaré pestilencia, amados, ahora se levantó algo nuevo. El monkeypox, creo que se llama. Así es, Orly, monkeypox. Ajá, exacto. Y todo es continuamente una mala noticia, una mala noticia, una mala noticia. Entonces, dice aquí el Señor, si Él hiciera esas cosas. Pero ¿por qué nuestro Dios, bueno y amoroso, tiene que hacer algo como eso? ¿Por qué? Porque cuando un padre ama a un hijo y no quiere que el hijo se pierda o viva una vida, ¿verdad?, en desorden, ese padre tiene que disciplinarlo. Y la forma de que la gente mire hacia arriba es cuando le falta algo. Cuando no tiene lo que quiere. Y entonces, ahí es entonces, ¡ay, Señor! Eso es lo primero. ¡Ay, Señor! Eso es lo primero que sale de la boca. Mientras tanto, gracias, hijo. Mientras tanto, si todo va bien, todo el mundo está dándole tanto y tanto cuidado a la carne. Porque cuidado que cuidamos la carne. Ay, le damos todos los placeres que la carne quiere. Si la carne quiere Coca-Cola, valga el anuncio no pagado aquí de Brito y compañía. Vamos a darle la Coca-Colita, aunque le haga daño a los riñones, ¿ok? Si la gente quiere chicken fajita, como mi marido, que él sueña con chicken fajita, pues vamos a darle las fajitas a la carne.
Y si la carne quiere ver un programita bien, en una butaca reclinable, que tenga hasta masaje, ¿ok? Ahí estamos, dándole ese cuidado tan lindo a la carne. Pero entonces, mientras la carne la cuidamos tanto, el espíritu se va muriendo. El espíritu está pasando por angustia, el espíritu está pasando por sufrimiento, el espíritu se está muriendo, va muriendo el espíritu, porque no le damos el mismo cuidado. No sé si se acuerdan del rey con las 4 esposas. El alma, que era la que no atendía a él, fue la que a lo último dijo: me voy contigo. Todas las demás esposas, ¿verdad? Las riquezas y todas las que tuvo, que a él lo hacían feliz, ¿verdad? Del cuidado de la carne, ninguna se fue con él. Ni las riquezas te la vas a llevar, ni la casa, ni el carro, nada de eso. Es el alma, y esa alma hay que guardarla, hay que cuidarla. Por eso es que el Señor puso en este estuche esa alma, para que nosotros hagamos su voluntad. Este cuerpo, ¿ok? Esa alma que está dentro tiene un propósito, tiene un llamado desde antes de la fundación del mundo. O lo haces bien porque te llamaron, o lo haces mal y no vas a ir al mismo lugar. Pero tienes un llamado, créeme, desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos conoció a todos. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Parecería que la maldad está arropando a las cosas buenas. No se dejen llevar por lo que ven, amados. Eso no es así. La última predicación que les di, ¿verdad?, hablaba de vencer con el bien el mal. O sea, el bien siempre va a vencer. Pero todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y es en el tiempo del Señor. ¿Ok? Pero mientras nosotros sigamos las instrucciones, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Salga el tiro por donde salga, como dicen en Puerto Rico, nosotros tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer. De lo demás se encarga el Señor, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. ¿De dónde salió esto? Las plagas. ¿De dónde salió la no lluvia? ¿De dónde? De Él. Él lo dijo ahí: yo soy el que lo hago. ¿Quién va a estorbar al Señor? Y nosotros decimos: no, eso no puede ser del Señor porque es malo. Hermanos, todas las cosas buenas y todas las cosas malas salen de la boca de nuestro Señor, porque Él es el único que tiene el control. Nadie más tiene ese control. Entonces, nosotros estamos rodeados, lamentablemente, de muchos hombres con mentalidades corruptas, de muchos hombres que aman la maldad y que aborrecen a los que hacen el bien. ¿Y ustedes saben quiénes están ahí? Nosotros, el pueblo de Dios, que queremos hacer las cosas bien. Pues este tipo de personas nos aborrecen, y esos son los que en tiempos pasados, ¿verdad?, hubo gente como ellos y comenzaron a perseguir a los siervos de Dios. Y nosotros no somos mejores que ellos. Así que preparémonos porque cada día nos quitan más y más derechos, ¿ok?, que supuestamente tenemos, ¿ok? Entonces, si nosotros, ¿verdad?, miramos, pareciera que se premia al que hace las cosas mal, ¿ok? Y entonces al que las hace bien, a ese lo castigan. Así es como se están viendo las cosas. Mata a alguien, lo llevan a una corte y a los 2 días ya está fuera. Sin embargo, me dijeron de un caso de una persona que simplemente azotó a un animal y lo metieron 17 años preso. ¿Entendemos? Yo vi en estos días en las noticias a un hombre agredir a una mujer, amados, dándole, la tiraba de un lado para otro, en medio de una carretera, los carros pasando, los carros seguían pasando. Nadie se detuvo, los carros seguían pasando. De milagro no le pasó un carro por encima a la mujer. Estamos entendiendo, estas son las cosas. Entonces los llevan para ser juzgados y ya al par de días están afuera. Y parecería que eso es así. Pero la Biblia lo dice, que estos tiempos son así. ¿Dónde vamos? Dice Isaías en el capítulo 5, versos 20 al 23. Ay de a los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida,
los que justifican al impío mediante cohecho, oigan bien, justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Los tiempos son los mismos, amados. Lo que vamos avanzando en otra tecnología, pero el tiempo sigue igual. La luna sale, el sol sale, todo sigue, ¿verdad?, en el orden del Señor. Pero todo esto está escrito en la palabra, no sé por qué nos coge de sorpresa. Todo está escrito. Entonces, nosotros, ¿verdad?, dedicamos mucho tiempo a hablar de lo que está sucediendo. Cogemos el teléfono con alguien y estamos ahí hablando de lo que está sucediendo. Pero te fijaste en esto, la noticia aquello. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros para decirle al Señor lo que está pasando alrededor nuestro? ¿Cuánto tiempo diario le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mira, esto ocurrió. Esta persona mató a esta otra. ¿Saben cuál es la lógica del hombre? Ay, pero si es que el Señor ya lo sabe porque Él lo sabe todo. Pero ¿sabes qué? Él está esperando que tú y yo le digamos. Él está esperando que tú y yo hablemos con Él. Él está esperando que nosotros, ¿verdad? Como dijimos ahorita, Él no va a escuchar hasta que no haya todas esas cosas de nosotros que las voy a explicar ya mismo. Nosotros tenemos que ir a Él, porque la Biblia lo dice. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, ustedes lo saben. Ese es el orden. Nosotros tenemos que ir a Él. ¿Sabes qué, Señor? Hoy me siento así. Hoy me siento de esta forma. Esto me está afectando. Usted dígale al Señor, háblele. No deje de hablar con el Señor. La oración es algo poderoso. La oración es dinamita. Alabanzas al Señor. Por eso el oponente no quiere que usted entienda, ¿ok?, las cosas que el Señor ha dejado para la victoria tuya, para la victoria mía. Entonces, el afán que hay en el mundo ahora mismo, eso es todo material, como si se fueran a llevar todo de aquí. Y de aquí no se van a llevar absolutamente nada. Están poniendo las cosas materiales por encima, ¿verdad?, de las cosas del Señor. Entonces, podemos concluir que hay mucha gente como Saúl y Absalón, y hay muy pocos como David. Fíjense que una vez muere Saúl y David sube al reinado. David fue un rey bueno, un rey que seguía las instrucciones del Señor generalmente. Imagínense ese hombre, el Señor dice que es conforme a su corazón. Falló, ¿verdad? En adulterio, nosotros lo sabemos, pero se arrepintió. Y aquí dice que cuando uno se humilla y se arrepiente, entonces el Señor comienza ¿a qué? A escuchar. Vamos ya mismo a eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a quién vamos en la palabra del Señor a imitar. ¿Vamos a imitar a un Saúl? ¿Nos vamos a convertir en un Saúl? ¿Vamos a perseguir para quitar la vida? ¿O nosotros vamos a hacer como David? Vamos a dejar que las lanzas pasen por enfrente de nosotros y nosotros no vamos a prestar atención. Vamos a dejar que todo fluya y que todo corra, porque ¿saben qué? David sabía que el que lo ungió tenía planes con él. Y David sabía que el Señor en un momento dado lo iba a poner donde él lo quería poner. Lo que hay es que esperar. Alabanzas al Señor. Entonces vino Absalón, hijo de David. ¿Usted sabe lo que es que se levante un hijo de su casa contra el padre? Es doloroso. Duele más que Saúl, diría yo, porque es tu sangre, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo David? Usó la misma estrategia, no hizo nada. La misma que usó con Saúl, usó con su hijo. No hizo nada en contra de su hijo. Él espera siempre en el Señor. Yo espero que nosotros también esperemos siempre en el Señor. Le demos lugar al Señor. La Biblia lo dice, den lugar a la ira de Dios. Él es el que paga a cada cual conforme a su obra. Bendito el Señor. Entonces, dice en el verso, voy ahora. Si se humillare mi pueblo. Vamos a empezar con la palabra humillar. ¿Qué quiere decir humillar? Porque todo el mundo piensa que me arrodillé y lloré 2 o 3 lágrimas y eso es humillarme. No, amados. La humillación es un acto en el corazón. La humillación es algo continuo. La humillación no es que lloré ahora y después me levanté y volví a ser la misma pedante o la misma persona orgullosa. No. La humillación es que una vez yo me humillo delante del Todopoderoso, usted se humilla delante del Todopoderoso, usted sigue siendo humilde para Dios. Esa humillación tiene que ser continua, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Estamos entendiendo?
En el hebreo, caná es la palabra, dice doblar rodilla y después dice, para esto, amados, se necesita humildad. Para doblar rodillas, para humillarse. Cuando nos humillamos, nosotros derramamos nuestra alma delante del Señor y le estamos diciendo al Señor cómo nos sentimos y qué nosotros pensamos, que esto es justo, que no es justo, para que el Señor ordene nuestros pensamientos. Porque el que se humilla y se derrama delante del Señor es porque tiene una angustia bien grande. Bendito el Señor. Y la Biblia nos manda humillarnos. Moisés dice que fue el hombre más humilde que estuvo la palabra del Señor, ¿verdad? No, lo habla como un hombre bien humilde. Entonces, humillarse es eso. Hay que doblar rodillas, pero no nada más doblar rodillas, sino con sinceridad, con honestidad. Hay gente que ellos mismos se ponen como que son la octava maravilla del mundo. Ellos mismos se ponen como que son los siervos de Dios más tremendos que hay. Oh, tengo tantas personas. Amados, eso no quiere decir que esa persona esté humillada delante del Señor. ¿Ok? Nosotros siempre usamos este verso que dice, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿saben qué, amados? A veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Porque a veces cuando pensamos por sus frutos los conoceréis, por los frutos que veo ahora. No, no es esto en este momento. Eso tiene que seguir continuamente. Si lo veo ahora que está cojeando, ya ahí dije, no, amados. Nadie puede decir, solamente el Señor. ¿Ok? ¿Qué hay en ese corazón y en esa mente? Solamente Dios. Por sus frutos los conoceréis, que usted continuamente y yo continuamente tenemos que dar frutos. Tenemos que producir para el Señor, continuamente, sin interrupciones. Y usted dirá, ay, pero ¿y qué hago para tener fruto? Mire, haga lo que dice la Escritura. Y usted está dando frutos para el Señor. ¿Ok? Porque los frutos vienen porque el Señor nos ayuda, ¿ok? Y los pone en nosotros. Nuestros talentos, los dones, todo eso viene de parte del Señor. Y si nosotros los buscamos, créame, usted no va a estar seco como la higuera, ¿verdad? De la que habló Erika hace unas semanas atrás. Usted va a tener frutos dignos de arrepentimiento, porque eso es lo que hace la humillación, hace que nos arrepintamos delante de la presencia del Señor. Y después dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ahí está el detalle, ahí viene, ¿verdad? Un arma, oraren. Primero nos dice, humíllate, inclínate, derrámate, llora delante de mí, dime cómo tú te sientes, qué hay allá adentro, ¿ok? Para entonces el Señor ordenar lo que hay allá adentro. Y después dice, y oraren, ¿verdad que está en plural? Porque lo podemos hacer individualmente, pero tiene más poder cuando el pueblo de Dios completo, unido, se pone, ¿verdad?, en la misma página. Y entonces dice, y oraren. Entonces, oraren en el hebreo, palal, es interceder, es rogar, es suplicar. Amado, hay que derramarse, entregarse. Eso es orar. No es decirle al Señor, ay Señor, qué bonito el día de hoy. Háblele al Señor, sí, pero derrámese delante de Él. Usted ore, pero intercediendo, ¿ok? Métase usted como hizo Moisés. Si tú piensas destruir este pueblo, destrúyeme a mí primero, ¿ok? Se puso de intercesor para que después no digan que fue que tú no pudiste meterlos en la tierra prometida. O sea, nosotros como los siervos del Señor tenemos que estar atentos a las necesidades y orar, ¿ok? Y clamar por la necesidad. Y luego dice, y se convirtiere, y buscaren mi rostro, y buscaren mi rostro, porque casi siempre la gente lo que mira es las manos. Señor, dame. Señor, necesito. Señor, mira esto. Y todo es dame, dame, dame. El Señor quiere que busquemos su panim, su rostro. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Es cuando usted solamente quiere tener un tú a tú con Él. Usted quiere tener una cercanía con el Señor sin importar nada más. Sin estar atento si me va a dar, si no me va a dar. No. Usted lo que quiere es su presencia. Usted lo que quiere es estar, ¿verdad? Que tan y tan cerca del Señor que a usted cuando lo miren, lo vean a Él en vez de a usted. Eso es lo que significa,
¿ok? En nosotros buscar el rostro del Señor. En el hebreo es bakash, buscar cualquier método, especialmente en alabanza y en adoración, dice la definición. Esforzarse ¿por qué? Por estar más cerca de Él. Después dice afanarse por las cosas espirituales. Consultar, demandar, inquirir. Para esto se necesita amor y desinterés. Porque cuando se ama, ¿ok? Tiene que ser un amor desinteresado. No es que dame, Señor, dame todo el tiempo pidiendo. No, vamos a buscar el rostro del Señor. Y vamos, en vez de pedir para nosotros, amados, les voy a dar ¿cómo se dice? Una idea. Ore por los demás. Porque cuando usted se encarga de los demás, el Señor se encarga de usted. Ore por los demás, aleluya. En vez de orar tanto por nosotros, y yo, oremos por otras personas. Intercedamos por otros. Y luego el Señor dice, pero no pidió para él, no pidió para ella. Y él pueda estar seguro que el Señor le va a suplir a usted por hacer eso. Y después dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y ahí es donde les dije que la yegua tumbó a Genaro. Se convirtieren de sus malos caminos. Es que empezamos como Saúl, ok, muy bien, y el pasito muy hermoso, y de momento, ok, nos caemos del caballo. Les dije, es esto algo continuo. Esto tiene que ser continuo. Cuando ya no tengas fuerzas, pídele las fuerzas al Señor. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No puede ser, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, no puede ser que el pueblo del Señor viva en una angustia, siempre con dolores, con esto, con aquello, aunque estemos enfermos. Dice la Escritura, aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que alabar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que glorificar. No importa dónde vamos, el Señor sigue siendo Dios, aleluya. Y nosotros, sus súbditos, nosotros, sus siervos. Y estamos para eso, aleluya, para darle gloria y honra a su nombre. Como hemos usado esto en otras ocasiones, alguien se está quejando y nosotros, ay, sí, a mí me pasa eso y yo estoy peor que tú. Hello, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. No, amados. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, por qué temer, porque el que está con nosotros es más grande que cualquier otro que se llame Dios, porque hay gente que tienen dioses que, oh, Dios mío, Señor. Anyways, aquí viene la conclusión de todo. A pesar de que nosotros, ¿verdad?, el mundo está lleno de caos, como lo podemos ver, recuerden siempre, como les dije al principio, nosotros no somos de este mundo. Lo que tenemos que clamar para que los que están ahí, que todavía son almas de salvación, salgan de ahí lo más pronto posible. Porque el Señor está esperando hasta que se convierta el último de los gentiles para el Señor regresar. Así que hay que orar y orar mucho, amados, para que se cumpla eso y nuestro Señor regrese. Nuestro Señor dijo que Él no volvía hasta que todos dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos los días, dígale al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿ok? Porque Él lo dijo, que no vendría hasta ese día que Él escuchara que todo el mundo dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ustedes tienen el ejemplo de este verso que acabo de leer, de que si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro, nos apartamos de nuestros malos caminos, entonces Él escucha. Hay un ejemplo bien rapidito en la Biblia y es el ejemplo de Nínive. El Señor le dijo a Jonás, vete y dile, ustedes lo saben, en 40 días Nínive será destruido. El Señor no dijo que Él iba a cambiar si Nínive se arrepentía. Nunca le dijo eso a Jonás, sino que los iba a destruir en 40 días. Él dio el término y eso, exacto, el juicio de él era para 40 días. En 40 días los iba a destruir. Y allá Jonás fue y les avisó a todos ellos, ¿saben qué? Prepárense porque en 40 días a ustedes el Señor los va a destruir. Pero ¿qué sucedió? Esta gente usó la fórmula. Estamos hablando de paganos, amados, ¿ok? Esta gente usó la fórmula. ¿Ok? Y comenzó a humillarse. Hasta el rey, empezó el rey poniéndose cilicio. ¿Ok?
entrando en ayuno y oración, todo el mundo clamando, ni los animales le daban comida. ¿Ok? Todo el mundo en clamor ahí a ver si el Señor se apiadaba de ellos. ¿Qué ocurrió? El Señor escuchó porque eso es lo que dice aquí. Él dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Ok? Y se humillaren primero y se apartaren de sus malos caminos entonces. Y ellos hicieron todo lo que está en esa fórmula. Y el Señor miró, eran 120,000 personas. Y el Señor dijo, ¿cómo voy a destruirlos? Se están humillando y yo digo en mi palabra que si se humillan, ¿ok? Y oran y buscan mi rostro, ¿ok? Y se apartan de sus malos caminos, yo voy a escuchar. El Señor escuchó. Lo que molestó a Jonás, pero son otros 20 pesos. Porque nuestro Dios es misericordioso, clemente y compasivo. Y a veces nosotros queremos que termine de una vez con nuestros enemigos. Hazlo, Señor. Llévatelo, Señor. Tálalo, Señor. ¿Qué hace en esta tierra esta persona, Señor? Pero nuestra vista está muy corta. Nuestra vista está muy corta. El Señor todo lo ve y todo lo escudriña. No ore para que el Señor se lleve a nadie. Acuérdense que la vida es un boomerang. Usted ore para que el Señor cambie, para que el Señor transforme. ¿Ok? Entonces, el Señor hizo lo que dice en su palabra, porque nuestro Dios no miente. Nuestro Dios es verdadero. Dice la Escritura, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre? Y le pregunto a la quejilá, ¿por qué se lamenta quejilá? ¿Por qué se lamenta el pueblo de Dios sobre la faz de esta tierra? Eso es una pregunta en el libro de Lamentaciones. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. De lo que nos tenemos que lamentar es si estamos en pecado. De eso es que tenemos que lamentarnos, porque si el Señor viniera, nos vamos a quedar. Pero entonces sigue diciendo, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Yahvé, o sea, nos humillamos y regresamos a Él. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. O sea, ruega, pide, ¿ok? Sé en la oración ferviente al Señor. Eso es lo que dice Lamentaciones 3, 37 al 41. Aparte de si mi pueblo, ¿verdad?, que invoca mi nombre, el Señor dice en su palabra que escudriñemos nuestros caminos, que miremos cómo estamos delante de su presencia. Y una vez hagamos eso y escudriñemos, entonces comencemos a buscar en su voluntad, en su palabra, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor ordene esta casa? Amados, porque si nosotros no nos ordenamos, lamentablemente, ¿verdad?, estamos arriesgando la salvación del alma. El consejo en la Escritura es volverse al Señor. El secreto es arrepentirnos y buscar su rostro en humillación, quebrantarse, orar, clamar sinceramente delante de Él, permanecer luego en obediencia. Así que empecemos a practicar la fórmula, el que no ha empezado. Y cada vez que tenga algún asunto, antes que quejarse, antes que lamentarse, usted coja ese verso, esa fórmula, y le dice al Señor, Señor, tu palabra dice, ¿ok? Tu palabra dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Por ahí empieza el Señor, fíjense, por lo interno, no por lo externo. Y luego dice, y sanaré su tierra. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Aprendamos a usar bien la palabra del Señor. ¿Ok? Esto se los digo porque, amados, los tiempos que faltan se tornarán más tenaces todavía. Y en medio de todo esto, usted y yo podemos hacer una gran diferencia cuando tenemos la palabra de poder. No la palabra de ñe, ñe, ñe. La palabra de poder la sabemos utilizar y se la podemos dar a otro también para que la utilice y sea salvo. Hay mucha gente con mucha necesidad que solamente los ojos los tiene puestos acá abajo. Amados, tenemos que ayudarlos
a que ellos entiendan que hay otro reino superior, que hay un reino que va por encima de todas las cosas materiales y es un reino donde todos somos tratados por igual. No hay nadie que sea superior a otro. El Señor nos mira a todos por igual como sus hijos, ¿ok? Y en ese reino el rey es justo. Es un reino muy diferente acá abajo. Así que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, tal vez en el camino alguno de los siervos de Dios, ¿verdad?, salga hasta perjudicado, porque así pasa a veces, ¿ok? A Pablo lo hirieron, a Pablo lo apedrearon, lo dejaron casi muerto, pero ¿se creen que Pablo se levantó a llorar? Pablo se levantó a seguir predicando y después caminando en dos, ¿se acuerdan? En dos patitas. Entonces siguió caminando y predicando. ¿Estamos entendiendo? La palabra del Señor nos habla de personas que le creyeron al Señor de todas. Tú puedes hacerlo también. Yo puedo hacerlo también. Pedro estuvo en la cárcel y se acostó a dormir. Tranquilo el hombre. ¿Cuántos, verdad, hoy en día van a una cárcel y no tienen paz? No tienen paz. Pero el que está en el Señor tiene paz. Porque sabe que todo lo que sucede y todo lo que acontece salió de la boca de ¿quién? De papá. Y Él sabe lo que Él hace. Él tiene el control. Si tu vida está en las manos del Señor y la mía está en las manos del Señor, créeme que cualquier cosa negativa el Señor la tornará en una bendición y en algo que sea para tu crecimiento y para tu madurez espiritual. Dios te bendiga. Bendito eres, Señor. Sí. La gloria para Dios siempre. Al Señor toda la gloria. Amados, denle todo al Señor. Todo al Señor. Aleluya.